Si hacemos un símil con las películas de Indiana Jones, yo diría que en este caso vengo buscando el santo grial. ¿Y el santo grial de qué, José Manuel? El santo grial de las pantallas que podemos colocar en nuestro coche, moto, etcétera, para poder reflejar la pantalla de nuestro teléfono móvil en ellas. Y en este caso vengo a traeros la que para mí a día de hoy puede ser la definitiva. Esta que tengo aquí, la Carpurite W903, una pantalla que en este caso tiene funcionalidades muy chulas como por ejemplo cámara frontal o posibilidad de cámara trasera, carga por puerto USB tipo C y una pantalla muy alargadita que nos va a permitir mejorar mucho la visión dentro del coche y también obviamente nos va a permitir evitar alguna multa por llevar obstaculizando algo muy grande que nos impida la visión de frente. Ojo, porque la gente de Carpurite tiene dos dispositivos gratuitos para sortear entre aquellos que veáis este vídeo y simplemente para participar en el sorteo tenéis que dejar vuestro comentario aquí en los comentarios de dicho vídeo y en 2 semanas más o menos vamos a realizar un sorteo y vamos a elegir 2 ganadores que se van a llevar un flamante W903 a casa totalmente gratuita. Esto me lo ha dicho Carpurite a última hora y es para premiar vuestra fidelidad aquí al canal Más que Teclas. Así que nada, vamos con el vídeo ahora. Bueno, y ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Carpurite W903, el siguiente paso ¿cuál va a ser? Pues contaros cómo es físicamente dicha pantalla, cuáles son sus principales especificaciones técnicas y ya veréis qué cosas más chulas se pueden hacer, como por ejemplo ver vídeos en ella, utilizarla para grabarnos dentro del coche, es decir, cosas muy chulas que os voy a descubrir a continuación. La pantalla Carpurite W903 es una pantalla de 9,3 pulgadas, una pantalla capacitiva con una resolución HD que además soporta conexiones inalámbricas tanto de CarPlay como Android Auto. Es una pantalla que está súper bien construida como podéis ver en la imagen y en este caso incorpora una novedad de la que os hablaré más adelante que es una cámara integrada. El factor de forma es súper rectangular con lo cual va a evitar tapar lo que es el parabrisas delantero, dándonos menos visibilidad del mismo. En la parte superior nos encontramos una rejilla de ventilación junto con el botón de encendido y apagado al cual podemos acceder de forma súper fácil una vez que lo tenemos colocado en el salpicadero. En la parte de abajo también tenemos una rejilla de ventilación y ahí ya en la parte trasera nueva rejilla de ventilación, un producto que va a soportar muy bien altas temperaturas y ahí también tenemos un botoncito reset para resetear los ajustes de fábrica. La cámara es esa que veis ahí que se puede regular en altura de forma súper fácil para enfocar a la carretera o también se le puede dar la vuelta para enfocarnos a nosotros y grabar en el interior del coche. Una cámara que está grabando todo el tiempo, es decir, grabación continua y que va a almacenar las imágenes en la tarjeta micro SD que viene incorporada. Soporta control por voz tanto de Siri como de Google Voice Control, una pantalla cuyo brillo se ajusta de forma automática y luego en uno de los laterales tenemos lo que son los puertos de conexión, entre los que nos encontramos un puerto USB tipo C que nos va a permitir cargarla, esto está muy chulo porque así podemos utilizar cualquier tipo de cable, un puerto jack que nos va a permitir conectar la cámara trasera, una ranura para tarjeta micro SD que ya viene integrada y un puerto jack de 3,5 milímetros que nos permitiría sacar el audio, siendo una de las 3 vías de audio que tiene esta pantalla. Las otras serían Bluetooth y sincronización por radio por la frecuencia FM, aunque para mí la mejor es Bluetooth, doble Bluetooth que nos va a permitir conectar el teléfono a la pantalla y luego la pantalla al Bluetooth del coche. En este caso la gente de Carpurite sí que ha sacado un producto bastante redondo bajo mi punto de vista, comparándolo con los productos anteriores que he traído aquí al canal. La máxima resolución
resolución de la pantalla es 1600 x 600. Luego, como otros productos que he probado de la marca, viene con un par de soportes. El primero para colocarlo en el parabrisas, cosa que para mí no me gusta y además es una cosa que me habéis comentado mucho que está prohibido. Un soporte que eso sí es regulable en todas las posiciones, altura, profundidad, etcétera. Es decir, grados de inclinación para colocar la pantalla como mejor nos convenga. Tipo ventosa, y la verdad es que es bastante fuerte, no se cae, y más teniendo en cuenta que llega el verano y he probado productos de este tipo de la misma marca, se adhiere muy bien al parabrisas. Luego tenemos otro soporte que en este caso sí que lo han hecho más pequeñito, más corto, con lo cual va a quedar mucho más pegado al salpicadero. Me gusta bastante. Podemos pegarlo o podemos atornillarlo a dicho salpicadero, y también se puede regular un poquitín, eso sí, en lo que es altura y también inclinación para colocar la pantalla como mejor nos venga. Ambos soportes son súper estables y una vez que los coloquemos en el coche, la pantalla ni se va a mover. Y luego en este caso viene con un cargador de mechero que es USB tipo C, aunque como os comentaba anteriormente vamos a poder utilizar nuestro propio cable. Y lo que me ha gustado mucho de este adaptador de mechero es que además tiene un puerto USB tipo A que nos va a permitir conectar ahí lo que queramos para cargar nuestro móvil, tablets, etcétera. Y luego también viene con una cámara trasera, de la cual la instalación la veréis más adelante en el vídeo, y así nos va a permitir tener un control no solo frontal con la cámara integrada, sino también un control de lo que ocurre en la parte trasera, por ejemplo cuando estamos aparcando o incluso estando circulando, que podemos ver las imágenes de los coches que se acercan por detrás. Y como veréis, el proceso de instalación no es demasiado complicado, dándonos un plus de funcionalidad que no tenían los productos de Carpurite que he probado aquí anteriormente en el canal. Y luego también tenemos un cable jack de 3,5 mm a 3,5 mm para conectarlo al audio del coche, caso que queramos sacar el audio utilizando este tipo de conexión. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Carpurite W903. Para mostraros la funcionalidad de la pantalla antes de llevármela al coche, voy a conectarla utilizando un cable USB tipo C. Esto en las otras pantallas no podía hacerlo, y así me es más cómodo mostraros las diferentes opciones que nos encontramos en dicha pantalla. Una pantalla que nada más conectarla aparece un menú en el que podemos ver CarPlay, Android Auto, AirPlay, Android Cash, es decir, un montón de opciones que nos van a permitir reflejar la pantalla de nuestro teléfono móvil en esta Carpurite W903. También tenemos la opción de regular el volumen de los altavoces integrados, ver el brillo y, como no, ver la imagen de la cámara delantera, que es esa que se está mostrando justo en este instante. Como veis, una resolución bastante buena y nos va a permitir utilizar la de dashcam para grabar lo que está ocurriendo cuando vamos conduciendo. Os recalco que esta pantalla no tiene sistema operativo propio, es decir, es una pantalla que nos permite extender lo que es la funcionalidad de nuestro teléfono móvil en un tamaño mucho más grande y mucho más cómodo de utilizar una vez que lo coloquemos en el salpicadero. Tenemos un montón de opciones, incluso podemos dividir lo que es la pantalla para ver dos cámaras, por ejemplo, al mismo tiempo. Podemos ajustar el brillo, podemos cambiar el idioma, podemos cambiar el formato de grabación, la resolución, un montón de opciones que vienen, digamos, integradas en la propia pantalla. Apagar el micrófono, encender el micrófono, ponerlo en español, y esto está muy chulo porque desde la propia pantalla vamos a poder configurar todo esto de forma muy cómoda, y en este caso no necesitaríamos teléfono móvil. El teléfono móvil únicamente ya es para consumir contenido, navegar con el GPS, etcétera. Hablando de teléfono móvil, la forma de conexión CarPlay es muy fácil. Simplemente buscamos en el menú de general CarPlay y en unos instantes nos va a aparecer la pantalla en el teléfono móvil. Haremos un tap en ella, pulsamos el botón enlazar, pulsamos el botón permitir y sincronizar contactos, y a los pocos segundos ya podemos ver en el Carpurite W903 los menús de nuestro teléfono móvil con las aplicaciones que tenemos instaladas y que son compatibles con AirPlay. En este caso yo utilizo
utilizo mucho lo que es Spotify, utilizo Waze a la hora de navegar y utilizar mapas, y una cosa que es muy chula es que funciona muy bien, es muy rápida, no tiene ningún retardo y los menús y las opciones son inmediatas, es decir, en tiempo real. Como podéis ver, tenemos navegación, tenemos la posibilidad de hablar por teléfono con manos libres, tenemos un montón de opciones disponibles para poder utilizar toda la funcionalidad de esta pantalla en nuestro coche. Y luego hay una cosa súper chula, que es la posibilidad de duplicar la pantalla de nuestro teléfono móvil. Es la primera vez que lo pruebo en este tipo de pantallas de CarPurate. Podemos establecer el reproductor multimedia Plex y podemos reproducir una película de las que tengamos, o incluso con la aplicación Netflix, Disney Plus, es decir, cualquier de la aplicación que tengamos en nuestro teléfono móvil la podemos utilizar directamente contra la pantalla. Se ve muy bien, se escucha perfecto y, por ejemplo, esta pantalla, si tenemos niños y vamos conduciendo, la podríamos colocar incluso en la parte trasera del coche como pantalla multimedia para que los niños vayan entretenidos en todo momento viendo la película que les estamos poniendo. Bien, y ahora que ya hemos visto toda la funcionalidad de esta pantalla, el siguiente paso obviamente ¿cuál va a ser? Llevárnosla al coche y realizar una serie de pruebas en lo que a música se refiere, GPS y las que más me interesa, cámara frontal y trasera. Bueno, más bien frontal, porque la trasera en este caso no voy a realizar una instalación que para mí es algo compleja, pero sí que os la voy a mostrar para que veáis cómo funciona y os hagáis una idea de lo chulo que es esta pantalla CarPurate W903. Bueno, pues yo ya la tengo colocada ahí en el coche, permite la reproducción de Spotify de forma súper cómoda, y en este caso lo que he hecho es sacar el audio Bluetooth gracias al doble Bluetooth que tiene el coche, con lo cual la música que se esté reproduciendo en este caso por Spotify se estaría reproduciendo en el coche sin ningún tipo de problema. He utilizado el soporte pequeñito y veis qué bien se queda ajustado a lo que es el salpicadero del coche. Ahí podéis ver el GPS funcionando, en este caso con Google Maps, con un factor de forma tan panorámico, tan alargado, que hace que la pantalla se vea fenomenal. Mucho mejor para mí que en el teléfono móvil, que siempre vamos a tener una pantalla más pequeñita, vamos a tener que fijarnos a la hora de manipularla y tal con más detalle y podríamos tener un accidente. Aquí mucho mejor la visibilidad, y hablando de visibilidad, mirad qué bien se ve lo que es la cámara delantera cuando vamos conduciendo en el coche, y en este caso, como digo, iría grabando todo el tiempo, todo el rato, incluso estando el coche parado, es decir, una cámara que mientras esté encendida esta pantalla con el contacto del coche dado estaría grabando todo el tiempo y almacenaría los últimos minutos en función de la tarjeta que le coloquemos. Para conectar la cámara trasera quitamos lo que es el faro trasero, como podéis ver ahí, y yo en mi caso voy a alimentarla utilizando el conector de la marcha atrás, de la luz de marcha atrás, para que se active también cuando, digamos, conectemos dicha marcha atrás. Es muy fácil, es conectar uno de los cables de la cámara directamente al sitio de donde está conectada la luz de marcha atrás y luego pasar el cable de conexión que va a ir con el jack a la pantalla, en este caso por la junta de goma de la puerta. Una vez conectada, al poner la marcha atrás se activa de forma automática, como podéis ver en el vídeo. Y como os comentaba, se pueden ver las dos cámaras de forma simultánea, tanto la cámara trasera como la cámara delantera, a pantalla partida. Esto es un detalle que me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho que tenga esta funcionalidad. Fijaos, cuando vamos conduciendo podemos ver ambas cámaras de forma simultánea, con lo cual tenemos visión frontal y visión trasera en todo momento. Una imagen que se ve muy bien y muy nítida. Si tenemos la visual de una cámara y deslizamos con el dedo en la pantalla, podemos intercambiar entre una y otra, delantera y trasera, o incluso verla a pantalla partida. Y luego está muy chulo porque cuando ponemos la marcha atrás aparece la imagen a pantalla completa junto con las líneas de aparcamiento superpuestas en la pantalla, que nos van a guiar y nos van a ayudar a realizar la tarea de aparcamiento de forma mucho más cómoda. Como veis, un producto súper redondo. Bueno, ¿qué os ha parecido la W903? Es la quinta pantalla que pruebo de esta marca y, como digo, vengo buscando el santo grial. Empecé probando una estrechita sin doble Bluetooth, luego más grandes con doble Bluetooth pero con mucho tamaño, luego para moto, y
y yo creo que en este caso he dado ya con la definitiva, entre comillas, una pantalla que eso sí, aclaro, no tiene un sistema operativo Android incorporado, es decir, una pantalla que es totalmente dependiente de nuestro teléfono móvil, que sé que sois mucho lo que me preguntáis en el vídeo, y nos va a permitir, como habéis visto, reflejar en un momento determinado nuestro iPhone con CarPlay o nuestro Android con Android Auto. Está muy chula, además han mejorado mucho el soporte de dentro del coche, que lo han hecho más bajito, es decir, la pantalla queda, como habéis visto, más plana, más baja, y eso mejora mucho lo que es la visibilidad, y me gusta mucho que sea este factor de forma así alargadito, una pantalla que se ve muy bien, se ve muy nítida, como habéis visto en el vídeo, y es otra de las cosas que me ha gustado mucho y que la gente de CarPurate sigue mejorando sus productos, y yo, como no, os los voy a traer aquí al canal para que vayáis jugando vosotros ustedes. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis hacerlo de una pantalla de estas. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.